Mi papá dijo que era afortunado de tener este trabajo cuando pedí un aumento después de 3 años dirigiendo su empresa familiar. Estábamos en su oficina, la misma donde hace más de 30 años mi abuelo fundó Constructora Vega, y me miró con esa expresión de decepción que perfeccionó a lo largo de mi vida. Los hijos deben estar agradecidos por las oportunidades que les damos, no exigir más dinero como si fueran empleados comunes, dijo mientras firmaba un cheque para mi hermano menor, quien acababa de comprar su tercera motocicleta del año. Lo que mi padre no sabía es que llevaba 6 meses guardando cada correo electrónico, cada mensaje, cada documento que probaba exactamente quién había salvado la constructora de la quiebra mientras él y mi hermano gastaban el dinero como si fuera infinito. Me llamo Adriana Vega y durante los últimos 3 años he sido la directora de operaciones no oficial de Constructora Vega, aunque oficialmente mi título sea asistente administrativa, con un salario que apenas alcanza para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento. Mi padre, Roberto Vega, tiene 62 años y lleva toda su vida convencido de que los hombres nacen para dirigir empresas y las mujeres para apoyarlos desde las sombras. Mi hermano Mateo, de 28 años, comparte esta filosofía y la usa para justificar su estilo de vida de fiesta perpetua, mientras yo trabajo 12 horas diarias, salvando contratos que él arruina con su incompetencia. La constructora que mi abuelo Ernesto fundó en 1988 era su orgullo. Comenzó con 5 empleados y para el 2010 había crecido hasta convertirse en una de las constructoras más respetadas de la región, con 120 empleados y contratos por millones. Cuando el abuelo murió hace 8 años, yo tenía 24 y acababa de terminar la universidad. Dejó la empresa en manos de mi padre con una carta que encontré hace poco, donde le pedía que cuidara de todos sus hijos por igual y valorara el talento donde lo encontrara. Papá interpretó esto como «dale todo a Mateo porque es hombre». Crecí viendo cómo mi padre entrenaba a Mateo para heredar el imperio familiar, desde que mi hermano tenía 8 años. Los llevaba a las obras los fines de semana, le explicaba cada proceso, le prometía que algún día todo sería suyo. Mientras tanto, yo pasaba esos mismos fines de semana ayudando a mamá con la casa o haciendo las tareas escolares sola. Cuando cumplí 16 años y le pedí a papá que me llevara a conocer una obra, me dijo que las construcciones no son lugar para señoritas, y me sugirió que mejor ayudara a mamá a planear la fiesta de Mateo. Estudié administración de empresas en la universidad, pagando mi propia carrera. Trabajé de mesera por las noches y vendí productos por catálogo los fines de semana para costear mis estudios. Papá pensaba que debía estudiar algo más apropiado, como diseño de interiores o educación, pero nunca me prohibió ir a la universidad. Simplemente dejó claro que no pagaría un desperdicio de dinero en carreras que no llevan a ningún lado. Me gradué con honores mientras Mateo apenas terminó una carrera técnica en construcción después de reprobar 3 veces. Carrera que papá pagó completamente, incluyendo un departamento cerca del campus y un auto nuevo. Después de graduarme, trabajé 2 años como asistente administrativa en una empresa de logística. No era glamoroso, pero aprendí muchísimo sobre gestión operativa, control de inventarios y manejo de personal. Ganaba $2,000 mensuales y estaba ahorrando para hacer una maestría. Visitaba a mi familia los domingos y veía cómo la constructora prosperaba bajo el manejo de papá, quien para entonces ya tenía 57 años, y comenzaba a hablar de su retiro. Mateo, quien entonces tenía 23 años, había entrado oficialmente a trabajar en la empresa familiar con el título de supervisor de proyectos y un salario de $4,000 mensuales. Papá lo presentaba con orgullo ante clientes y proveedores como la nueva generación de Constructora Vega. Durante esos años, yo observaba desde afuera cómo mi hermano disfrutaba de oportunidades que a mí nunca me ofrecieron. Todo cambió hace 3 años, cuando yo tenía 29. La empresa familiar entró en crisis seria. Papá, confiando ciegamente en Mateo, le había dado control de 3 proyectos grandes simultáneos. Mi hermano los manejó tan desastrosamente que 2 clientes cancelaron sus contratos exigiendo devolución parcial de anticipos, y el tercero amenazó con demandar por incumplimiento y daños. La constructora estaba al borde de la quiebra, con deudas acumuladas por $800,000 y la reputación destruida en el sector. Papá estaba desesperado. Mateo culpaba a los clientes imposibles de complacer y a los empleados incompetentes. Mamá lloraba cada noche pensando que perderían todo lo que el abuelo había construido durante más de 30 años. Fue en una de esas cenas familiares tensas donde papá mencionó la crisis que decidí actuar. Toqué la puerta de su oficina al día siguiente con una propuesta. Le dije que podía ayudar, que había pasado 2 años aprendiendo gestión operativa y que desde afuera
había notado varios errores en cómo Mateo manejaba los proyectos. Su primera reacción fue decirme que apreciaba mi preocupación, pero que esto requería experiencia en construcción, no en oficinas de logística. Le mostré entonces un análisis que había hecho la noche anterior, revisando los contratos públicos de los proyectos fallidos, identificando exactamente dónde estaban los problemas. Papá no quería admitir que su hijo había fracasado, pero los números no mentían. Finalmente aceptó que trabajara temporalmente para organizar el caos administrativo, mientras Mateo se enfocaba en la parte técnica de construcción donde realmente brillaba. Me ofreció un salario de $1,200 mensuales, casi la mitad de lo que ganaba en mi trabajo anterior, pero acepté porque vi mi oportunidad de demostrar que merecía un lugar en la empresa familiar. Renuncié a mi empleo estable y entré a Constructora Vega con el título de asistente administrativa temporal. Los primeros 6 meses fueron un infierno de trabajo. Llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Revisé cada contrato línea por línea. Renegocié términos con proveedores que estaban a punto de cortarnos el suministro. Recuperé la confianza del cliente que amenazaba con demandar visitándolo personalmente 3 veces por semana para mostrarle avances reales. Implementé un sistema de control de calidad que Mateo había considerado burocracia innecesaria y que resultó crucial para evitar más errores costosos. Descubrí que mi hermano había estado aprobando cambios en proyectos sin documentarlos, lo que generaba costos no contemplados que salían de nuestro margen de ganancia. Descubrí que había prometido fechas de entrega imposibles sin consultar con los ingenieros. Descubrí que nunca leía los contratos completos antes de firmarlos. Mateo me saboteaba constantemente. Cuando yo programaba reuniones con clientes, él olvidaba informarme sobre cambios de última hora que él mismo hacía. Cuando yo negociaba precios con proveedores, él los llamaba después para corregir malentendidos, sin consultar conmigo primero. Cuando yo presentaba reportes a papá sobre avances reales, Mateo aparecía con observaciones técnicas que solo servían para confundir y hacer que todo pareciera más complicado de lo que era. A pesar de la traición laboral constante de mi propio hermano, en 8 meses logré estabilizar la empresa. Recuperamos la confianza de 2 clientes importantes, ofreciendo descuentos y garantías extendidas. Completamos el proyecto problemático con apenas un 5% de margen, pero sin pérdidas. Comenzamos a recibir propuestas nuevas de desarrolladores que apreciaron nuestra transparencia durante la crisis. Papá estaba feliz, pero atribuía el éxito a el esfuerzo conjunto, y Mateo finalmente madurando en su rol. Al cumplir 1 año en la empresa, papá organizó una cena familiar para celebrar la recuperación. Ahí anunció que le daría a Mateo un bono de $30,000 por su liderazgo durante tiempos difíciles. A mí me entregó una canasta navideña con vinos y chocolates, y me dijo que estaba muy orgulloso de mi dedicación y apoyo a tu hermano. Cuando le pregunté si podíamos hablar sobre hacer permanente mi posición y ajustar mi salario, me dijo que la empresa aún está recuperándose financieramente y necesitamos ser pacientes. Mientras tanto, Mateo usó ese bono para comprar un Jeep nuevo, irse de vacaciones a Cancún por 2 semanas con su novia y convenció a papá de que necesitaba un asistente personal con un salario de $2,000 mensuales para liberarlo de tareas menores y que pudiera enfocarse en lo estratégico. Ese asistente resultó ser su mejor amigo del gimnasio, quien no sabía nada de construcción, pero era excelente organizando las fiestas que Mateo hacía cada fin de semana. En mi 2º año en Constructora Vega, la empresa no solo se recuperó, sino que creció. Conseguí 3 contratos nuevos con desarrolladores inmobiliarios que habían oído hablar de cómo manejamos la crisis con honestidad. Implementé un software de gestión de proyectos que redujo los costos operativos en un 20% al eliminar duplicación de trabajo y mejorar la comunicación entre departamentos. Capacité personalmente a 5 supervisores de obra en técnicas de control de calidad y cumplimiento de plazos. Los resultados fueron evidentes. Los márgenes de ganancia se duplicaron comparados con el año anterior. La constructora tuvo el mejor año financiero desde la muerte del abuelo. Los clientes comenzaron a pedirnos específicamente en licitaciones. Incluso recibimos un reconocimiento de la Cámara de Comercio local como Empresa en Recuperación Destacada del Año. Papá celebró estos logros con una cena en un restaurante costoso, donde anunció que Mateo sería oficialmente nombrado director de operaciones, con un salario de $6,000 mensuales más bonos trimestrales basados en resultados. Yo seguía ganando mis $1,200 mensuales y seguía siendo oficialmente asistente administrativa. Cuando felicité a Mateo por su ascenso, él me dijo sonriendo: «Gracias, hermanita, pero recuerda que las empresas necesitan líderes con visión, no solo personas que sigan instrucciones y organicen papeles».
Esa noche lloré de frustración en mi pequeño apartamento que apenas podía pagar. Había dejado un trabajo estable, había trabajado el doble que cualquier otro empleado, había salvado literalmente la empresa familiar de la quiebra, y seguía siendo invisible. Pero esa noche también tomé una decisión fría y calculada. Si mi familia no valoraba mi trabajo, documentaría cada evidencia de quién realmente hacía qué hasta que llegara el momento de usarla. Comencé a guardar copias de absolutamente todo. Cada contrato que yo negociaba, cada correo donde clientes me agradecían personalmente, cada problema que yo resolvía sin que Mateo se enterara. Organicé todo cronológicamente en carpetas digitales encriptadas. Guardé testimonios escritos de proveedores que reconocían que yo era su contacto real. Documenté cada vez que Mateo se atribuía un logro mío en presentaciones o reuniones. También comencé a prepararme para una salida. Actualicé mi currículum destacando los resultados concretos de los últimos 2 años. Contacté discretamente a algunos de los clientes más satisfechos y les pedí cartas de recomendación profesional, que todos me dieron con entusiasmo. Me inscribí en un diplomado nocturno de gestión de proyectos de construcción para llenar el único vacío en mi formación, que pagué con mi limitado salario reduciendo gastos al mínimo. El tercer año en la empresa familiar fue cuando la situación se volvió absolutamente insostenible. Mateo, sintiéndose invencible después de su ascenso y convencido de que él había sido quien salvó la empresa, decidió que era momento de crecer agresivamente. Convenció a papá de que necesitábamos aprovechar el momentum y comenzó a firmar contratos nuevos, sin analizar si teníamos capacidad real para cumplirlos. En 6 meses, Mateo había comprometido a la constructora en 5 proyectos simultáneos de gran escala. 3 de ellos eran claramente imposibles de completar con nuestros recursos actuales de personal y maquinaria. Cuando yo le advertía sobre los riesgos en reuniones de planeación, él me acusaba frente a papá de ser negativa, no entender la visión empresarial y tener miedo al crecimiento. Papá siempre tomaba el lado de Mateo. Adriana, tu hermano tiene razón. A veces hay que arriesgarse para crecer. No podemos quedarnos pequeños por miedo. Yo quedaba como la aguafiestas, mientras Mateo era el visionario valiente. La explotación era cada vez más descarada. Yo trabajaba hasta 16 horas diarias tratando de mantener 5 proyectos a flote, mientras Mateo llegaba a las 10 de la mañana, se iba a las 3 de la tarde, y pasaba la mayor parte de ese tiempo en almuerzos de negocios, que eran básicamente comidas con amigos donde se gastaba dinero de la empresa. Reorganicé equipos de trabajo constantemente para cubrir todos los frentes. Negocié extensiones de plazos con 3 clientes explicándoles honestamente nuestra situación de sobrecarga. Usé cada contacto que había cultivado durante 2 años para conseguir subcontratistas confiables que nos ayudaran. Dormía 4 horas por noche. Dejé de tener vida social. Mi salud comenzó a deteriorarse por el estrés. Y aún así, mantuve todo funcionando. Cumplimos los plazos aunque fuera por días. Mantuvimos la calidad aunque fuera a costa de mi salud mental. Ningún cliente se quejó formalmente, aunque varios me dijeron en privado que esto no vuelva a pasar. La empresa familiar seguía en pie únicamente por mi esfuerzo. Fue después de 3 años completos de esta explotación sistemática que decidí que era suficiente. Ya no era la chica de 24 años que soñaba con ganarse el respeto de su familia. Era una mujer de 32 años, que había demostrado su valor cientos de veces sin recibir ni reconocimiento ni compensación justa. Había llegado el momento de pedir lo que merecía. Preparé una presentación completa documentando mis contribuciones durante 3 años. Incluí cifras exactas de contratos salvados, clientes recuperados, ahorros generados por mis mejoras operativas. Calculé que mi trabajo había generado aproximadamente $2.200.000 en valor para la empresa. Incluí comparativas de mi productividad versus la de Mateo. Los números eran devastadores para mi hermano. Pedí una reunión formal con papá. Entré a su oficina un martes por la tarde con mi portafolio, mi presentación y una solicitud clara. Quería el título oficial de gerente de operaciones, un salario de $4.500 mensuales, aún menos que Mateo, pero acorde al mercado para mi posición real, y bonos basados en resultados como los que recibía mi hermano. Mi padre ni siquiera abrió el portafolio, ni siquiera miró la primera página de mi presentación. Me interrumpió a los 30 segundos con esa mirada de decepción que también conocía y me dijo: Adriana, deberías sentirte afortunada de tener este trabajo. Muchas mujeres de tu edad ni siquiera tienen empleo estable. Los hijos deben estar agradecidos por las oportunidades que les damos, no exigir más dinero como si fueran empleados comunes. Esta es una empresa familiar, y la familia se ayuda sin esperar recompensas. Esperaba más madurez de tu parte.
Mientras me decía esto, literalmente firmó un cheque de $15,000 para Mateo, quien acababa de entrar a la oficina luciendo su tercera motocicleta nueva del año. El dinero era para un curso intensivo de liderazgo ejecutivo en Miami que mi hermano había encontrado en Internet. Después descubriría que ese curso era básicamente 5 días de conferencias opcionales en un resort de playa, y Mateo había pasado 4 de esos 5 días en la piscina del hotel. Salí de esa oficina con las manos temblando. No de tristeza, sino de una rabia fría y cristalina. Durante 3 años había creído que eventualmente el trabajo duro hablaría por sí mismo, que los resultados cambiarían las percepciones, que el amor familiar incluía justicia y equidad. Había estado completamente equivocada. Para mi padre y mi hermano, yo nunca sería más que una ayudante conveniente y barata. La empresa familiar era solo familiar cuando les convenía explotar mi lealtad. Esa noche llegué a mi apartamento, abrí una botella de vino barato que llevaba meses en mi despensa y tomé decisiones que cambiarían todo. Primero, revisé los correos que había estado ignorando. Hace año y medio, una empresa de la competencia llamada Constructora Mendoza me había contactado ofreciéndome trabajo después de conocerme en una feria del sector. Habían vuelto a contactarme hace 6 meses con una oferta mejorada. Yo siempre había rechazado esos acercamientos por lealtad familiar. Esa lealtad acababa de morir oficialmente. Respondí el correo esa misma noche preguntando si la oferta seguía vigente. La respuesta llegó a la mañana siguiente. No solo seguía vigente, la habían mejorado. Gerente regional, salario de $5,000 mensuales más prestaciones completas, auto de la empresa, y bonos trimestrales reales basados en desempeño medible. Querían que empezara lo antes posible. Les dije que necesitaba 2 semanas para cerrar asuntos pendientes. En realidad, necesitaba 2 semanas para preparar mi golpe final. También revisé algo que había encontrado hace más de un año mientras organizaba archivos viejos del abuelo, que papá guardaba en cajas en el almacén de la constructora. Entre documentos antiguos, había encontrado una copia del testamento completo del abuelo Ernesto. Papá solo nos había mostrado la parte donde dejaba la empresa a su hijo Roberto, pero había otra sección, una cláusula específica sobre la herencia que nunca nos mencionó. El abuelo había estipulado que si alguno de sus nietos trabajaba en la empresa familiar por más de 3 años y demostraba contribución significativa al crecimiento o estabilidad del negocio, tenía derecho a reclamar un porcentaje de participación accionaria. Específicamente, un 15% de las acciones después de 3 años completos, evaluado por un perito independiente. Había fotografiado ese documento completo y lo había guardado pensando que tal vez algún día sería relevante. Ese día había llegado. La justicia que mi familia me negaba. Mi abuelo la había previsto en su testamento, y yo tenía toda la evidencia necesaria para demostrar mi contribución significativa. Pasé esas 2 semanas trabajando como siempre, sin que nadie notara nada diferente, pero en las noches preparaba mi estrategia final. Contacté a un abogado especializado en derecho corporativo y herencias familiares. Le mostré el testamento del abuelo y toda mi documentación. Me confirmó que tenía un caso sólido y que ese tipo de cláusulas eran vinculantes. También me advirtió que demandar a mi propia familia destruiría cualquier relación que quedara. Le dije que esa relación ya estaba destruida, solo que ellos aún no lo sabían. Durante esas 2 semanas finales en Constructora Vega, mantuve mi rutina exacta sin levantar sospechas. Llegaba temprano, trabajaba hasta tarde, resolvía los problemas de siempre mientras Mateo se adjudicaba los méritos de siempre, pero cada noche, en mi apartamento, afinaba mi plan con precisión quirúrgica. El abogado que contraté, el licenciado Héctor Ruiz, revisó meticulosamente toda mi documentación. Adriana, esto es oro puro, me dijo en nuestra tercera reunión. Tienes correos electrónicos de clientes agradeciéndote específicamente por salvar proyectos. Tienes reportes financieros que muestran cómo la empresa estaba en quiebra cuando llegaste y cómo creció bajo tu gestión. Tienes testimonios escritos de proveedores. Y sobre todo, tienes ese testamento que tu padre nunca cumplió. Me explicó el proceso legal. Primero presentaríamos un requerimiento formal a mi padre, solicitando el cumplimiento de la cláusula testamentaria. Cuando inevitablemente se negara o ignorara la solicitud, procederíamos con una demanda civil. Un juez ordenaría una auditoría independiente de la empresa para evaluar mi contribución y, basándose en la evidencia, dictaminaría si correspondía otorgarme ese 15% de acciones que el abuelo había estipulado. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Entre 6 meses y 1 año dependiendo de qué tan complicado lo haga tu padre, respondió el licenciado Ruiz. Pero con la evidencia que tienes, eventualmente ganarás. La pregunta es,
¿Estás preparada para que tu familia te odie? Ya me desprecian, respondí. Solo que lo disfrazan de paternalismo. Prefiero que me odien abiertamente mientras obtengo lo que merezco. Mientras el abogado preparaba los documentos legales, yo ejecutaba la segunda parte de mi plan. Contacté personalmente a los 5 clientes más importantes de Constructora Vega, aquellos con quienes había construido relaciones sólidas durante 3 años. Les expliqué que estaba dejando la empresa familiar por diferencias irreconciliables y que comenzaría a trabajar en Constructora Mendoza. No les pedí nada directamente, solo les informé profesionalmente sobre mi cambio. 3 de esos 5 clientes me dijeron inmediatamente que considerarían seriamente trabajar con Mendoza en futuros proyectos. Si tú estás ahí supervisando, Adriana. Uno incluso me confesó: honestamente, solo seguimos con Vega porque confiamos en ti. Si te vas, no tenemos razón para quedarnos. Le agradecí su honestidad y le pedí que no dijera nada hasta que yo oficializara mi salida. También hablé con 4 de los mejores supervisores de obra que yo misma había capacitado durante estos años. Les expliqué mi situación sin entrar en detalles familiares. Había trabajado 3 años sin reconocimiento adecuado. Había recibido una mejor oferta y me iba. 3 de ellos me dijeron que si yo conseguía posiciones para ellos en mi nueva empresa, renunciarían también. Adriana, todos sabemos quién realmente dirige esta constructora, me dijo uno de ellos. Mateo es un incompetente que se cuelga de tu trabajo. Si te vas, esto se va a caer. No era mi intención sabotear la empresa familiar, pero tampoco era mi responsabilidad protegerla después de 3 años de explotación descarada. Si las personas que yo había capacitado y los clientes que yo había conseguido decidían seguirme, era porque valoraban mi trabajo, no porque yo los manipulara. El viernes de mi última semana, el licenciado Ruiz me llamó. Los documentos están listos. El requerimiento formal será entregado a tu padre el lunes por la mañana por mensajería certificada. ¿Estás segura de esto? Respiré profundo. Completamente segura. Entonces preparémonos para la guerra, dijo él. Ese fin de semana fue extrañamente tranquilo. Visité a mi madre el sábado, como hacía ocasionalmente. Papá y Mateo estaban jugando golf en el club, así que estuvimos solas. Mamá notó algo diferente en mí. ¿Estás bien, hija? Te veo distinta, me preguntó mientras tomábamos café en su cocina. Por un momento consideré contarle todo. Mamá siempre había sido neutral en los conflictos familiares, ni defendiéndome ni atacándome, simplemente existiendo en silencio mientras papá tomaba todas las decisiones. Pero merecía al menos una advertencia de lo que vendría. Mamá, tengo que decirte algo importante, pero necesito que no se lo digas a papá hasta el lunes. Comencé. Ella dejó su taza y me miró preocupada. Voy a dejar la empresa. Ya tengo otro trabajo confirmado. Y también voy a demandar a papá por incumplimiento del testamento del abuelo. El color desapareció de su rostro. ¿Qué testamento? ¿De qué hablas? Le expliqué la cláusula que había encontrado, cómo el abuelo había previsto proteger a nietos que contribuyeran significativamente a la empresa familiar. Le mostré la copia fotográfica en mi teléfono. Ella leyó en silencio, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Tu padre nunca me habló de esto, susurró. ¿Por qué no me diría algo así? Porque sabía que si lo cumplía, tendría que admitir que su hija mujer vale tanto o más que su hijo hombre. Respondí sin amargura, solo declarando un hecho. Y su orgullo nunca lo permitiría. Mamá lloró entonces, no por mí, sino por la familia que estaba a punto de fracturarse. ¿No hay otra forma? ¿No pueden hablar? Le tomé las manos. Mamá, ya intenté hablar. Durante 3 años trabajé el doble que Mateo por una fracción de su salario. Salvé la empresa de la quiebra. Conseguí los mejores contratos que han tenido en años. Y cuando pedí un reconocimiento mínimo, papá me dijo que debería sentirme afortunada de tener trabajo. No hay diálogo posible con alguien que te ve como una empleada de segunda clase en lugar de como su hija. Ella no tenía argumentos contra eso porque sabía que era verdad. Me abrazó antes de irme y me dijo: siempre supe que eras la más fuerte de mis hijos. Solo desearía que no tuvieras que demostrarlo de esta manera. Yo también lo deseaba. Pero la justicia rara vez llega sin confrontación. El lunes llegó con una claridad brutal. Entré a la oficina de Constructora Vega sabiendo que sería mi último día, aunque nadie más lo supiera aún. A las 9 de la mañana, un mensajero certificado entregó un sobre grueso dirigido a Roberto Vega. La recepcionista lo llevó directamente a su oficina. 30 minutos después, escuché el grito de mi padre desde el segundo piso. «¡Adriana! ¡Ven aquí ahora!».
Subí las escaleras con calma mientras otros empleados me miraban con preocupación. Entré a su oficina y cerré la puerta detrás de mí. Papá estaba rojo de furia, sosteniendo los documentos legales que acababa de recibir. Mateo estaba sentado frente al escritorio, luciendo confundido. ¿Qué demonios es esto?, rugió papá agitando los papeles. ¿Me estás demandando? ¿A tu propio padre? Estoy solicitando el cumplimiento de una cláusula del testamento del abuelo que tú decidiste ocultar. Respondí con voz tranquila. Una cláusula que me otorga 15% de acciones de esta empresa, después de 3 años de trabajo y contribución significativa. Ambos requisitos los cumplo con creces. Esto es una locura, intervino Mateo. Tú eres solo una asistente administrativa. No puedes reclamar acciones. Lo miré fijamente. Mateo, durante 3 años he hecho tu trabajo mientras tú te llevas el crédito y el salario. Tengo documentación de cada contrato que salvé, cada cliente que recuperé, cada desastre tuyo que arreglé. Tengo correos electrónicos donde los clientes me agradecen específicamente a mí, no a ti. Tengo reportes financieros que muestran que cuando llegué, esta empresa estaba en quiebra por tu incompetencia y ahora es rentable por mi trabajo. Eso es traición, gritó papá golpeando el escritorio. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿todo lo que han hecho por mí? Repetí sintiendo la rabia fría subir. Me pagaron $1,200 mensuales durante 3 años, mientras Mateo ganaba 5 veces más por hacer una 10ª parte del trabajo. Me negaron todo reconocimiento mientras él recibía títulos y bonos. Me trataron como empleada de segunda mientras él era el hijo pródigo. ¿Eso es todo lo que hicieron por mí? Papá abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. No he terminado. También vengo a presentar mi renuncia formal efectiva inmediato. Me voy a trabajar para Constructora Mendoza como gerente regional. Y déjame decirte algo más. 3 de tus mejores supervisores también van a renunciar esta semana, porque finalmente les puedo ofrecer las posiciones y el respeto que aquí nunca tuvieron. Y al menos 3 de tus clientes más grandes van a considerar seriamente cambiar de constructora, porque la única persona en quien confiaban acaba de irse. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo la realidad comenzaba a penetrar en sus cabezas. No estaba haciendo berrinche, no estaba amenazando vacío. Estaba declarando hechos y consecuencias. No puedes irte así, dijo Mateo, ahora con un tono más preocupado que furioso. Tenemos 5 proyectos activos. ¿Quién va a coordinarlos? Tú, Mateo. Tú eres el director de operaciones. Es literalmente tu trabajo. O tal vez finalmente papá descubrirá que ese título que te dio era pura fachada y que yo era quien realmente operaba esta empresa. Adriana, si esto es sobre dinero, comenzó papá, cambiando de táctica. No es sobre dinero, lo corté. Es sobre respeto. Es sobre justicia. Es sobre 3 años de explotación mientras me decían que debía sentirme afortunada. Es sobre un abuelo que fue más justo en su testamento que su propio hijo en la vida real. Y especialmente es sobre el hecho de que ustedes nunca, jamás me vieron como alguien valiosa, solo como una ayudante conveniente y barata. Saqué de mi portafolio mi carta de renuncia ya preparada y la puse en el escritorio. Mi renuncia formal, efectiva desde ahora. Me voy inmediatamente. Mis pertenencias personales ya las saqué el viernes. Las llaves de la oficina y el acceso al sistema están en ese sobre. Esto va a destruir a la familia, gritó papá. Ustedes destruyeron a esta familia cuando decidieron que mi género valía menos que mi trabajo, respondí. Yo solo estoy poniendo precio a esa decisión. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, varios empleados me miraban con una mezcla de admiración y lástima. En la planta baja, esperaban 3 de los supervisores que había contactado. Les di un gesto discreto y ellos asintieron. Para el miércoles, los 3 habrían presentado sus renuncias. Manejé directamente a las oficinas de Constructora Mendoza, donde me esperaba mi nuevo jefe, el ingeniero Patricio Méndez, un hombre de 50 y tantos años que había construido su empresa desde cero con reputación impecable. Señorita Vega, bienvenida oficialmente al equipo, me dijo estrechando mi mano. Tengo grandes expectativas para usted. Las cumplirá, le prometí. Y esperé llamadas esta semana de al menos 3 empresas desarrolladoras preguntando sobre nuestros servicios. Son clientes que vienen conmigo de mi anterior empleo. Sus ojos brillaron. ¿Ya comenzó a trabajar y aún no es oficialmente su primer día? La lealtad profesional se gana con respeto, respondí. Algo que aprendí dolorosamente. Las siguientes semanas fueron caóticas. Tal como predije, 3 supervisores renunciaron a Constructora Vega esa misma semana.
2 de ellos vinieron a Mendoza conmigo. El tercero encontró una mejor oferta en otra empresa. Los 5 proyectos que Mateo tenía activos comenzaron a mostrar problemas inmediatamente sin nadie que los coordinara adecuadamente. Papá intentó contactarme 10 veces esa primera semana. Ignoré todas sus llamadas. Mateo me escribió mensajes furiosos acusándome de sabotaje, traición laboral y ser una hija desnaturalizada. Los bloqueé en mi teléfono. Mi madre me llamó llorando, rogándome que reconsiderara la demanda. Le expliqué suavemente pero firmemente que esto ya no era negociable. Mamá, si papá quiere resolver esto, tiene 2 opciones, le dije. Puede cumplir voluntariamente con el testamento del abuelo y transferirme las acciones que me corresponden, o puede pelear en corte y perder aún más tiempo y dinero. Pero no voy a retractarme. A la tercera semana, llegó la primera baja grande. Desarrollos Inmobiliarios Torres, uno de los clientes más importantes de Constructora Vega con quien yo había trabajado directamente en 4 proyectos, canceló su contrato vigente y firmó con Constructora Mendoza. La razón oficial fue reorganización de proveedores. La razón real era que el director me había dicho meses atrás: Adriana, trabajamos con Vega por ti. Si algún día te vas, nos vamos contigo. Cuando papá se enteró, intentó reunirse conmigo personalmente. Apareció en las oficinas de Mendoza un jueves por la tarde. La recepcionista me avisó que había alguien preguntando por mí. Cuando vi que era él, consideré no atenderlo, pero finalmente acepté reunirme en la sala de juntas con la puerta abierta. Papá entró luciendo 10 años más viejo que hace un mes. Tenía ojeras, su traje estaba arrugado. Su expresión era de derrota absoluta. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un largo momento. La empresa está colapsando, dijo finalmente. En menos de un mes perdimos 2 clientes grandes, 3 supervisores clave, y los proyectos activos están retrasados. Mateo no puede manejarlo solo. Yo ya no tengo la energía. Necesito que vuelvas. La audacia de su petición me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Necesitas que vuelva? Repetí lentamente. Roberto, hace un mes me dijiste que debía sentirme afortunada de tener ese trabajo mientras me pagabas una miseria. Hace un mes rechazaste incluso escuchar mi solicitud de reconocimiento. ¿Y ahora necesitas que vuelva? Te pagaré lo que pidas, dijo desesperado. Te daré el título que quieras. Gerente general, directora de operaciones, lo que sea. Solo ven de vuelta y ayúdanos a salvar la empresa del abuelo. Me levanté y lo miré desde arriba. No, la empresa del abuelo ya está muerta. Murió cuando decidiste que tu ego valía más que su legado. Murió cuando preferiste darle poder a un hijo incompetente que reconocer el talento de una hija capaz. Y definitivamente murió cuando ignoraste su testamento porque no se ajustaba a tus prejuicios. Por favor, suplicó, y verlo así me generó una emoción compleja. No placer, pero tampoco compasión. Solo una confirmación fría de que la justicia, aunque tardía, estaba llegando. Si realmente quieres salvar algo de la empresa, cumple con el testamento del abuelo. Transfiéreme las acciones que me corresponden. Acepta que tu hija vale tanto como tu hijo. Entonces, tal vez, podamos hablar sobre si estoy dispuesta a ayudar como consultora externa, pero nunca más como tu empleada explotada. Se levantó lentamente. Voy a pelear esto en corte, dijo con un destello de su vieja terquedad. Ningún juez te va a dar esas acciones solo porque encontraste un papel viejo. Adelante, respondí. Pelea, gasta dinero en abogados mientras tu empresa se desmorona. Pero te advierto, tengo 3 años de documentación que prueba mi contribución. Tengo testimonios de clientes, proveedores, empleados. Tengo el testamento original firmado y certificado del abuelo. Y tengo tiempo y recursos para pelear esto hasta el final. ¿Tú tienes lo mismo? Salió de la sala sin responder. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara durante meses. La demanda legal procedió exactamente como el licenciado Ruiz había predicho. Papá contrató a un abogado corporativo caro que intentó argumentar que la cláusula testamentaria era ambigua y no vinculante. Presentamos nuestra montaña de evidencia. El juez ordenó una auditoría independiente de Constructora Vega y una evaluación de mi contribución específica durante mis 3 años ahí. El perito independiente pasó 6 semanas revisando cada documento, entrevistando a ex empleados, hablando con clientes y proveedores. Su reporte de 100 páginas fue devastador para la defensa de mi padre. Concluyó que mi contribución había sido fundamental y cuantificable, que había salvado a la empresa de quiebra inminente y que el valor generado por mi trabajo excedía fácilmente el valor de un 15% de acciones. Mientras el proceso legal avanzaba, Constructora Vega continuaba desmoronándose.
Otro cliente grande se fue. 2 proyectos tuvieron que ser cancelados por incumplimiento. Mateo cometió un error grave en una licitación que les costó la oportunidad de un contrato millonario. La empresa que había tomado 30 años construir estaba colapsando en meses. Mamá me llamaba semanalmente rogándome que detuviera esta locura. Tu padre está destruido, me decía. Tu hermano está desesperado. La empresa se está yendo a la quiebra. ¿Esto es lo que querías? No quería nada de esto, le respondía cada vez. Quería trabajar en paz en la empresa familiar, ganar un salario justo, tener reconocimiento por mi esfuerzo. Ellos decidieron que eso era demasiado para darme. Estas son las consecuencias de su propia avaricia y su propio orgullo. A los 5 meses del juicio, el abogado de papá pidió una reunión de mediación. Sabían que iban a perder y querían negociar términos. El licenciado Ruiz y yo nos reunimos con ellos en un despacho neutral. Papá se veía consumido. Mateo estaba callado, toda su arrogancia evaporada. Mi cliente está dispuesto a reconocer la validez de la cláusula testamentaria, comenzó el abogado de papá, y está preparado para transferir un 5% de acciones de Constructora Vega a la señorita Adriana Vega, como gesto de buena voluntad y reconocimiento a su trabajo. 15%, respondí sin pestañear. Eso es lo que estipula el testamento, y eso es lo que la evidencia justifica. No voy a negociar lo que legalmente me pertenece. 5% es una oferta generosa considerando las circunstancias, insistió el abogado. Las circunstancias son que su cliente violó un testamento, explotó a su propia hija durante 3 años y está perdiendo el juicio. Intervino el licenciado Ruiz. No estamos aquí a negociar generosidad. Estamos aquí porque ustedes saben que el juez va a ordenar la transferencia completa y quieren evitar más costos legales y más humillación pública. La mediación terminó sin acuerdo. 2 semanas después, el juez emitió su fallo. Después de revisar toda la evidencia, los testimonios y el reporte pericial, dictaminó que la cláusula testamentaria era clara, válida y vinculante, y que yo había, más que cumplido, los requisitos estipulados. Ordenó a mi padre transferir 15% de las acciones de Constructora Vega a mi nombre dentro de 30 días. También ordenó que la empresa me compensara por salarios impagos, al calcular la diferencia entre lo que me habían pagado y lo que correspondía al mercado para mi posición real durante 3 años. Ese monto sumó $132,000 que debían pagarme en un año. Cuando recibí la notificación del fallo, no sentí triunfo. Sentí una mezcla extraña de vindicación, tristeza y alivio. Había ganado, pero el costo había sido la destrucción total de mi relación familiar. No hubo celebración, solo un profundo cansancio. Papá apeló el fallo, por supuesto, pero su abogado le advirtió que tenía 0 posibilidades de éxito y que solo gastaría más dinero. 3 semanas después de la apelación, la rechazaron. No había más opciones legales. Tenía que cumplir. La transferencia de acciones se hizo en la oficina de un notario. Papá, Mateo y yo nos reunimos por primera vez en meses en ese espacio neutral. Nadie habló más allá de lo necesario para firmar documentos. Cuando el notario declaró la transferencia completa y legal, yo era oficialmente propietaria de 15% de Constructora Vega. Espero que estés contenta, dijo papá mientras guardaba su copia de los documentos. Destruiste a tu propia familia por dinero. Me lo miré a los ojos sin parpadear. No destruí nada, Roberto. Solo reclamé lo que el abuelo quiso que tuviera y lo que mi trabajo había ganado. Si eso destruyó a la familia, es porque esta familia estaba construida sobre cimientos de injusticia y explotación. Edificios mal construidos siempre colapsan eventualmente. Salí de esa oficina del notario sabiendo que probablemente nunca volvería a tener una relación real con mi padre o mi hermano. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, quiero que sepas que siempre vas a ser bienvenida en mi vida, pero papá y Mateo decidieron su camino hace años. No voy a perseguir su aprobación ni su perdón. Si algún día están listos para tratarme como igual, mi puerta está abierta. Hasta entonces, voy a vivir mi vida sin esperar nada de ellos. Ella lloró, pero entendió. Siempre supe que eras especial, hija. Solo deseaba que no te hubiera costado tanto demostrarlo. 6 meses después del fallo judicial, mi vida había cambiado completamente. En Constructora Mendoza, no solo cumplí, sino superé todas las expectativas. En mi primer año como gerente regional, conseguí 8 contratos nuevos importantes. 3 de esos contratos vinieron de ex clientes de Constructora Vega que decidieron seguirme. El ingeniero Méndez estaba tan satisfecho que me ofreció un aumento y participación en utilidades después de solo 10 meses. Adriana, eres exactamente el tipo de talento que necesitábamos, me dijo en mi evaluación anual. Tienes el conocimiento técnico, la visión empresarial y algo que no se puede enseñar,
La habilidad de inspirar confianza en los clientes. Esta empresa es mejor porque estás aquí. Esas palabras, ese reconocimiento simple y honesto, valían más que cualquier porcentaje de acciones. Constructora Vega, por otro lado, siguió su declive inevitable. Como accionista minoritaria, recibía reportes financieros trimestrales que mostraban la realidad brutal. Pérdidas sostenidas, clientes perdidos, moral de empleados por el suelo. Papá intentó vender la empresa 2 veces, pero no encontró compradores interesados en un negocio en caída libre. Mateo seguía oficialmente como director de operaciones, pero según me contaron ex empleados que mantenían contacto conmigo, básicamente se había rendido y pasaba más tiempo fuera que dentro de la oficina. Un año después del fallo judicial, papá me contactó por correo electrónico. No por teléfono, no en persona, por correo. El mensaje era breve. Adriana, la empresa está al borde del cierre definitivo. Como accionista pensé que deberías saberlo. Si tienes algún interés en salvar lo que construyó tu abuelo, este sería el momento. Era una última manipulación disfrazada de información. Querían que yo regresara a salvarlos nuevamente, pero ahora sin siquiera la dignidad de pedírmelo directamente. Solo informándome y esperando que mi sentido de responsabilidad me obligara a rescatarlos. No respondí ese correo. En su lugar, contacté a los otros accionistas minoritarios de Constructora Vega, personas que habían invertido pequeños porcentajes años atrás cuando la empresa era próspera. Les propuse algo: venderme sus acciones a precio justo de mercado actual, que era bajo dado el estado de la empresa. 4 de 5 aceptaron. Con esas compras, mi participación subió de 15 a 38%. Con ese porcentaje, tenía suficiente poder para convocar una junta extraordinaria de accionistas. Lo hice formalmente a través de mi abogado. Papá, quien seguía controlando el 55% restante, estaba legalmente obligado a asistir. La junta se realizó en la sala de conferencias de Constructora Vega que yo conocía también. Papá y Mateo estaban de un lado de la mesa. Yo, mi abogado y un representante del ingeniero Méndez estábamos del otro. Esta junta extraordinaria tiene un solo punto en la agenda, anunció el licenciado Ruiz. Propuesta de fusión entre Constructora Vega y Constructora Mendoza, bajo términos específicos que benefician a todos los accionistas. Puse sobre la mesa un documento de 50 páginas. Esta es la propuesta completa. En resumen, Constructora Mendoza absorbe a Constructora Vega. Los accionistas de Vega reciben acciones equivalentes en la empresa fusionada según valoración actual. Dado el estado de Vega, esa valoración es baja. Tu 55% en una empresa quebrada se convierte en aproximadamente 12% de una empresa sólida y creciente. Papá leyó el documento con expresión cada vez más sombría. Esto es un robo. Estás comprando la empresa de tu abuelo por una fracción de su valor real. Estoy comprando una empresa en quiebra por exactamente su valor actual de mercado, corregí. Si crees que vale más, eres libre de encontrar otro comprador. Ambos sabemos que has intentado vender durante un año sin éxito. Esta es tu única oferta real. ¿Y qué pasa con Mateo y conmigo?, preguntó. ¿Nos quedamos sin trabajo después de 30 años? Mateo no tiene trabajo real ahora, respondí directamente. No hace nada productivo y todos lo saben. Después de la fusión, si quiere quedarse, será en una posición acorde a sus habilidades reales, con un salario acorde, bajo supervisión directa. O puede tomar su participación accionaria de la nueva empresa y buscar oportunidades donde su apellido no lo proteja de su incompetencia. Mateo se puso rojo, pero no dijo nada. Por primera vez en su vida, no tenía defensa. En cuanto a ti, Roberto, continué mirando a mi padre, la propuesta incluye una posición como consultor senior durante 2 años, mientras haces transición hacia el retiro. Es un reconocimiento a los años que sí construiste algo valioso antes de que tu ego lo destruyera. Después de esos 2 años, puedes retirarte completamente con tu participación accionaria generando dividendos. Esto no es una negociación, dijo papá amargamente. Es un ultimátum. No, respondí firmemente. Un ultimátum sería: acepta o ve a la quiebra completa y pierde todo. Esto es una oferta que salva lo salvable de lo que el abuelo construyó. Compensa justamente a los accionistas según valor real y le da estructura para que continúe existiendo bajo administración competente. Es más generosidad de la que ustedes me mostraron durante 3 años. El representante del ingeniero Méndez intervino. Señor Vega, mi cliente ha revisado extensamente esta propuesta. Es justa según todas las métricas de mercado. Su empresa vale, generosamente, $3 millones en su estado actual. Esta oferta les da exactamente eso.
Si rechaza, en 6 meses no valdrá nada, y sus acreedores tomarán lo poco que quede. Papá sabía que estaba derrotado. No tenía opciones reales. Firmó la propuesta de fusión esa tarde con mano temblorosa. Mateo firmó en silencio. En 60 días, Constructora Vega dejaría de existir legalmente como entidad independiente. Sería absorbida por Constructora Mendoza. El nombre Vega desaparecería del sector. Cuando salimos de esa sala de conferencias, papá me detuvo en el pasillo. ¿Estás feliz ahora? Conseguiste destruir todo lo que tu abuelo construyó. Lo miré sin emoción. No, Roberto. Tú destruiste lo que el abuelo construyó cuando decidiste que tu ego valía más que la justicia familiar. Yo solo estoy salvando lo poco que se puede salvar. Si esto te duele, imagina cómo me sentí durante 3 años siendo invisible en mi propia familia. No hubo respuesta. No esperaba ninguna. Esa fue nuestra última conversación significativa. La fusión se completó 2 meses después. Los activos de Constructora Vega fueron integrados a Constructora Mendoza. 15 empleados fueron recontratados en posiciones apropiadas. Mateo tomó su paquete de liquidación y sus acciones minoritarias de la nueva empresa, y se fue a buscar nuevas oportunidades. Según supe después, terminó trabajando en el negocio inmobiliario de un amigo de la familia, en una posición donde su incompetencia tenía menos consecuencias. Papá cumplió su periodo de 2 años como consultor, mayormente trabajando desde casa, raramente viniendo a las oficinas. En su fiesta de retiro, dio un discurso breve donde agradeció a todos menos a mí. Yo estaba presente, ahora como directora de operaciones de la empresa fusionada, pero no esperaba reconocimiento. Ya no lo necesitaba. 2 años después de todo este proceso, mi vida era irreconocible comparada con aquella mujer de 29 años, que aceptó un salario miserable por lealtad familiar mal entendida. Era directora de operaciones de una de las constructoras más exitosas de la región. Ganaba un salario de $7,000 mensuales más bonos sustanciales. Tenía un equipo que me respetaba no por mi apellido, sino por mi competencia. Y era accionista minoritaria de una empresa próspera que me pagaba dividendos regulares. Mi relación con mi padre y hermano, prácticamente inexistente. Nos veíamos en Navidad en casa de mamá. Intercambiábamos saludos educados, y cada quien seguía con su vida. No había reconciliación, pero tampoco había guerra activa. Solo una distancia fría y permanente, que todos aceptábamos como la nueva normalidad. Mamá intentó durante 2 años actuar como mediadora. Eventualmente aceptó que algunas fracturas familiares no se reparan. Al menos todos están vivos y tienen sus vidas, me dijo un día. No es la familia que soñé, pero tampoco fue justo lo que te hicieron. Fue lo más cerca que estuvo de tomar partido. Un sábado por la tarde, 3 años después del inicio de todo este drama, estaba en mi oficina revisando propuestas para un nuevo proyecto cuando recibí una llamada inesperada. Era Mateo. Adriana, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. ¿Puedes darme media hora? Dudé. No habíamos hablado realmente en años, pero la curiosidad ganó. Ok, café Rosales en 1 hora. Cuando llegué, encontré a mi hermano esperándome. Se veía diferente, más delgado, con menos arrogancia en su postura. Nos sentamos sin abrazarnos ni tocarnos. No voy a robar tu tiempo con pretextos, comenzó. Vengo a decirte algo que debí decir hace 3 años. Tenías razón. Sobre todo, yo era incompetente. Papá me protegió de ver mi propia mediocridad. Y tú pagaste el precio de mi ego inflado y mis errores. Me quedé en silencio, procesando que mi hermano estaba teniendo lo más cercano a un momento de humildad genuina que le había visto en su vida. Cuando la empresa se vino abajo después de que te fuiste, traté de culparte, continuó. Decía que nos habías saboteado, que habías robado clientes, que eras una traidora, pero la verdad es que simplemente ya no estabas ahí cubriéndome el trasero. Sin ti arreglando mis errores, todo colapsó porque yo nunca supe realmente qué estaba haciendo. ¿Por qué me dices es esto ahora? Pregunté sin hostilidad, pero sin calidez tampoco. Porque llevo 2 años trabajando en un lugar donde nadie conoce mi apellido, donde tengo que demostrar mi valor cada día, donde mis errores tienen consecuencias reales, dijo. Y es brutal, es humillante. Es exactamente lo que tú viviste durante 3 años mientras yo te menospreciaba. Finalmente entiendo lo que papá y yo te hicimos. Tomé mi café en silencio, dejando que hablara. No espero que me perdones, continuó. No espero que seamos hermanos cercanos nuevamente. Solo necesitaba que supieras que ahora veo la verdad. Tú eras la talentosa, tú eras la que mantenía todo funcionando.
Y nosotros te tratamos como basura porque amenazabas nuestro ego. Eso fue cruel e injusto. Gracias por decirlo, respondí finalmente. Significa algo escucharlo, aunque llegue años tarde. ¿Cómo estás realmente? Sobreviviendo, admitió. No soy rico, no soy exitoso, pero al menos ahora soy honesto conmigo mismo sobre mis limitaciones. Y estoy aprendiendo a trabajar realmente, no solo a aparentar. Hablamos durante otra media hora sobre su vida, su trabajo, sus desafíos. No hubo reconciliación emocional, no hubo abrazos ni promesas de recuperar nuestra relación, pero hubo un cierre, un reconocimiento, una verdad finalmente dicha. Cuando nos despedimos, Mateo me dijo una última cosa. Papá nunca va a admitir esto, pero sé que en el fondo sabe que te trató mal. Su orgullo no lo deja decirlo, pero el hecho de que se haya retirado temprano y apenas salga de su casa, te dice algo. Está consumido por el arrepentimiento, solo que es demasiado terco para expresarlo. No respondí a eso. El arrepentimiento silencioso no pagaba los 3 años de explotación, pero al menos era algo. Hoy, 5 años después de aquel día en que mi padre me dijo que debía sentirme afortunada, mi vida es exactamente lo que merece ser. Soy reconocida en mi industria, respetada por mis colegas, compensada justamente por mi trabajo. Construí mi éxito no a pesar de mi familia, sino precisamente porque tuve el coraje de alejarme de su toxicidad. Valió la pena todo el dolor, la batalla legal, la fractura familiar. Cada día cuando llego a mi oficina, cuando mi equipo me busca por consejo, cuando recibo mi salario justo, cuando reviso mis dividendos como accionista, la respuesta es clara. Absolutamente sí. La justicia no siempre llega rápido. No siempre llega sin costo. Pero cuando llega, cuando finalmente te paras firme en tu valor y exiges el respeto que mereces, no hay precio demasiado alto. Mi abuelo escribió en su testamento que la empresa familiar debía valorar el talento donde lo encontrara. Tomó años, una batalla legal y la casi destrucción de esa empresa, pero eventualmente su voluntad se cumplió. Y yo, su nieta que nunca conoció como adulta, me aseguré de que su legado de justicia fuera más fuerte que el ego de su hijo. Esa es mi historia. No es una historia de perdón y reconciliación. Es una historia de justicia, vindicación y autorrespeto ganado a través del fuego. Y no cambiaría ni un solo momento de ese camino difícil, porque me llevó a ser quien soy hoy, una mujer que sabe su valor, y nunca más permitirá que nadie, ni siquiera su propia familia, la haga sentir lo contrario.